Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre la importancia del descanso en el ciclismo. ¿Qué pasa, Puntal? ¿Cómo estás esta semana? Llevaba un tiempito sin publicar un nuevo episodio de podcast y bueno, ha sido porque a la vuelta de las vacaciones he llegado con mucho trabajo acumulado y al final ese estrés ha hecho pues dejar lo primero para lo primero y al final pues la creación de contenidos la he limitado bastante. Habrás visto que he sacado más vídeos de los de la antigua usanza, si me sigues en el canal de YouTube, de estos que voy de ruta y vamos hablando. La realidad es que este tipo de vídeos, este tipo de contenido tiene bastante más engagement, es decir, a la gente parece que le gusta más. Me gustaría que si estás viendo este vídeo en YouTube, pues me lo dejes en los comentarios si es así, y si estás escuchando el podcast, pues también me comentes en el podcast si te interesa que siga haciendo podcast o no, porque al final con esto del YouTube y los podcasts en vídeo, el hecho de publicar el podcast en YouTube, pues al final genera que haya muchas menos visualizaciones en los video podcasts, ¿no? Pero también entiendo, yo como usuario de podcast, como oyente, pues a mí me encanta el contenido en audio solo y claro, lo que no puedo tampoco dejar de hacer es, después de casi 300 episodios, pues dejar de publicar un podcast. Entonces, hazme saber si te mola que siga haciendo podcast, en formato podcast. Esto va a los que me están escuchando y no los que me están viendo, y si no, pues al final me centraré en el poco tiempo que tengo, pues a crear contenidos de vídeo pues más visuales como los que creo normalmente en el YouTube. También te adelanto que volvemos ahora a la carga de nuevo con los vídeos cortos. Intentaré hacer al menos 2 a la semana y recuperar un poquito la rutina después de un par de viajes más de trabajo que tengo. Si te parece, vamos a hablar del tema de hoy, y es la importancia del descanso en el ciclismo. A la vuelta de estas vacaciones y durante las vacaciones, ya sabes que a veces no te da tiempo de pensar mucho y de intentar mejorar cosas o procesos para poder ser más efectivos, en mi caso ya no solo en el deporte, sino también en el día a día, en mi profesión, en mis emprendimientos, etcétera. Al final, con una rutina de deportista relativamente intensa, yo no soy deportista profesional, pero sí es verdad que entreno, como ya sabes, media hora de running en ayunas por las mañanas, paseando a los perros, después por la tarde 1 hora en bici y 1 hora de gimnasio o media hora de gimnasio, y después alternando con días de 1 hora y media, 2 horas de bicicleta, y un día fuerte a la semana de bicicleta de 4 o 6 horas, con un solo día de descanso. Esto al final me termina agotando, dependiendo de la carga de trabajo que tengo, aparte de todo lo que serían los entrenamientos, como entiendo que seguramente te ocurra a ti. Y ya si tienes hijos, pues ni te cuento, que aparte del trabajo y de los entrenamientos, también hay que cuidar a los niños, socializar, etcétera. Esto hace que al final, en un día tan corto de 24 horas, pues a veces la energía se desparrame, y cuando nos toca entrenar, pues primero, no tengamos ganas, y segundo, aun entrenando, aunque tengamos esta fuerza de voluntad de hierro, que como por ejemplo yo considero que tengo una gran fuerza de voluntad, ya que no me pierdo un entrenamiento por mucho que esté diluviando, me compro unos guardabarros, es un ejemplo tonto, pero así es. Al final ya no es solo el hecho de que sacar el tiempo para entrenar y sacar el coraje para entrenar, sino también de aprovechar ese entrenamiento, porque hay veces que entrenar completamente cansado y sin energía no está valiendo de nada. Claro, insisto, cuando no eres profesional, y puede que incluso como ciclista profesional guardes tiempo específico para descansar, para poder rendir mejor, esto no es posible para los ciclistas amateurs como yo y como probablemente tú también. Entonces, te quería dar un par de consejos para intentar mejorar ese descanso. Todos sabemos que lo mejor sería poder dormir 8 horas al día al menos, pero bueno, que dicen que como mínimo deberían ser unas 7 horas al día. Lo primero de todo es tomar conciencia de esto. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que no vale solo con ver un poco a la hora que te acuestas y a la hora que tienes el despertador, porque todos sabemos que cuando nos metemos en la cama, pues la mayoría de la gente tarda un rato en dormirse, que si te pones a mirar el teléfono móvil, si te pones a leer, que si te pones a ver la tele, pues al final no sabes a qué hora te has acostado en la cama, pero no a la hora que efectivamente estás durmiendo. Yo recomiendo utilizar pulseras de estas que te miden el sueño, o también está el Oura Ring, que son unos anillos que también te miden cuando estás durmiendo, y de esta manera poder llevar un control sobre las horas reales de sueño o de descanso que estás teniendo. Y esto es muy útil porque al final vamos por la vida deprisa y corriendo y no
controlamos si hemos descansado bien, ya no solo la noche anterior, que de eso sí puede que nos acordemos, sino un tiempo atrás. Entonces, de repente, cuando te notas súper cansado y miras la gráfica de sueño de la semana anterior, te das cuenta de por qué estás cansado. No es porque hayas entrenado muy duro ayer, sino que es que llevas una semana y media durmiendo 6 horas al día. Entonces, es normal que no tengas energía. Y esta falta de energía no solo esta energía no solo es necesaria para poder entrenar más fuertemente o con más intensidad o simplemente salir a entrenar por tener energía para ello, sino que durante el sueño es cuando se regeneran los músculos o las fibras musculares que nosotros hemos roto durante el entrenamiento, que de eso se trata. Para ganar masa muscular, por ejemplo, pues es romper fibras y reponerlas y a lo mejor puede que estemos cuidando nuestra alimentación muy bien, pero después no estamos descansando lo suficiente, que durante el descanso cuando se reponen todas esas fibras y volvemos a recuperar la energía. Entonces, veo que constantemente yo mismo he pecado de mirar todos los demás aspectos del entrenamiento, la constancia, la alimentación, los tipos de entrenamientos específicos para mejorar, pero después el sueño es, bueno, el tiempo que tenga. Es decir, todos normalmente tenemos una alarma para levantarnos, pero no suelen tener la gente una alarma para acostarnos. Y esto es otro consejo que te voy a dar, que yo siempre he tenido una alarma para acordarme de que es la hora de ir a la cama, ¿vale? Porque al final te come el día y de repente haces la cena muy tarde y después de la cena pues te pones un rato más con el ordenador, que te quedaban cosas atrasadas del trabajo, etcétera. Entonces yo ya tenía una alarma para avisarme de que me tenía que ir a la cama, pues para empezar a dormir. Y hace poco literalmente hace 3 días, empecé una nueva rutina, esto lo vi en un vídeo de YouTube, de no solo poner una alarma para irte a dormir, sino poner una alarma para empezar a hacer la cena. Por lo menos yo hago la cena y lo que termino de cenar, etcétera, después ya más o menos viene siendo la hora de acostarse. Pues entonces ya empieza, digamos, toda esa rutina de sueño, vamos a decir, de hacer la cena, cenar, acostarte y quedarte dormido. Y hemos puesto una hora, un aviso en el día para decir, oye, ya va siendo hora de acostarte, porque si no, va a ser imposible que duermas esas 7, esas 8 horas. Yo, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, que es cuando a mí ahora mismo mejor me viene, y básicamente me estoy acostando a las 9:30 de la noche, y para eso tengo que empezar a hacer la cena a las 8. Todos sabemos que cuando te pones la alarma a las 8 para empezar a hacer la cena, al final no estás cenando hasta las 9 con la tontería, pero por lo menos ya tienes como ese aviso, ese toque de atención de, oye, sé que estás despistado haciendo otra cosa, pero recuerda que hasta ahora tienes que empezar a hacer la cena para poder conseguir acostarte. Después de eso, pues he conseguido tener muchísima más energía y tomarme los entrenamientos de una manera distinta. Y ya no solo el entrenamiento, sino también todo lo que está relacionado pues con mi profesión y con mi trabajo. Entonces, para mí, te aconsejo fervientemente que utilices esta técnica. Obviamente hay un consejo extra, que es que las pulseras, y entiendo que los anillos también, que te miden el sueño, también te sirven de despertador por vibración. Ya sabes que el sueño tiene distintas fases REM, etcétera, y que en un momento dado el despertarte en una fase del sueño no adecuada, pues puedes hacer que te despiertes un poco aturdido. Entonces, normalmente con las pulseras, pues ellas con el movimiento saben en qué fase estás y te despiertan en la parte adecuada del sueño. Y para mí, por lo menos, despertarme con una vibración es muchísimo más suave, entre comillas, que despertarme con el ruido de una alarma. Y eso hace que me despierte de una manera más pacífica o placentera y que pueda empezar mejor el día, y poquito a poco pues me tomo mi café americano, me pongo el ordenador, empiezo a trabajar y empezar el día de menos a más, porque eso de empezar con una alarma que parece una taladradora de una obra, pues yo creo que tampoco es bueno para nuestra cabeza ni para el descanso. Así que nada más, espero que te haya gustado. Recuerda dejarme en los comentarios si quieres que siga haciendo contenidos de audio específicamente, y si no, pues me centraré ya más en los contenidos de audiovisuales para el canal de YouTube, porque al final el tiempo que le dedico a una cosa, pues no se lo puedo dedicar a la otra, porque el tiempo es finito. Así que muchísimas gracias por tu apoyo, y ya sabes, suscríbete a la newsletter chelagro.com/newsletter para recibir contenidos de ciclismo semanales. Hasta la próxima, fanware. Hasta la próxima, puntal. Perdona que ya no sé ni en qué canal estoy.